Bueno, aquí estamos en otra entrega de Café en tiempos del COVID. La última semana y en general toda esta temporada ya había estado hablando mucho de tratamientos posibles que estaban saliendo para el coronavirus. Normalmente eran estudios que hablaban de distintos tipos, por ejemplo de anticuerpos, de distintos antivirales, de distintas proteínas, moléculas que se supone se podían usar para combatir el virus. Todos estos eran estudios que tenían la particularidad de que, estaban bien hechos, pero eran por simulación computacional. Eran pruebas in vitro, es decir, tenías un montón de células dentro de un botecito o cultivadas en una plaquita, las infectabas con virus, les ponías el posible remedio y veías a ver si, la infección desaparecía, ¿verdad? Todo eso está muy bien, y como ya hemos dicho varias veces, todos estos tratamientos son bastante prometedores. Pero por supuesto esto es solo el principio. En algún punto, después de todo el proceso de probar esto dentro de botecitos, dentro de animales quizá incluso, tenemos que pasar a pruebas humanas, y ahí es donde realmente se va a ver lo que funciona y lo que no funciona. Porque es una cosa muy distinta que tu potencial remedio particular funcione en condiciones experimentales, en un laboratorio, con las células que tú has elegido que son todas clones las unas de las otras, etcétera, etcétera, a que funcione en el mundo real. A que funcione la mayoría de pacientes humanos que somos criaturas muy variables, con muchos posibles problemas, respuestas al medicamento, mejores o peores sistemas inmunológicos, distintas enfermedades anteriores, todo este tipo de cosas. En resumen, que estas cosas hay que probarlas en personas. Pero no se prueban de cualquier manera, ojo. De vez en cuando sale por ahí un estudio que habla de una prueba en humanos, en pacientes a los que estaban enfermos y les pusieron ese tratamiento e informan, son normalmente médicos trabajando a pie de calle en un hospital, e informan de los resultados que tuvieron aplicando ese medicamento. Este tipo de estudios no son inútiles ni mucho menos, tienen su utilidad, dan cierta información, pero no son la prueba definitiva de que un tratamiento funciona o no funciona y debiese generalizarse. Para que os hagáis una idea del tipo de estudios de los que hay que fiarse, voy a hablar de los estándares que se requieren en este tipo de pruebas. Una prueba en humanos que se considera que demuestra la efectividad de un medicamento tiene que tener una serie de requisitos a la hora de hacerse. El primero es que tiene que tener un control. Normalmente este control es un placebo. Un placebo es un remedio falso. En vez de darte el remedio que están intentando probar, al paciente le dan, por ejemplo, unas pastillas de azúcar en vez de las pastillas antivirales que estamos probando. Esto se hace así porque en muchas ocasiones la respuesta de la gente solo por tener tratamiento ya es mejor que la que no recibe tratamiento. Es impresionante el poder que tiene la mente a veces, pero parece que la gente se anima, piensa que le va a ir mejor y le va mejor. Además, muchas veces los medicamentos no se dan solos, sino que van acompañados de algún tipo de vehículo. Pues van en una pastilla, van con algún tipo de acompañamiento, van en una inyección. Y es importante comprobar también que el vehículo no tiene efectos, sean positivos o sean negativos. Así que un placebo puede incluir el vehículo solo sin el remedio que se está intentando probar. Así que esta es la primera característica, y es una de las más importantes. Tiene que haber un control con placebo. Un grupo de personas a las que no se les ha dado el remedio, sino que se les ha dado un placebo. La segunda, la forma en la que se hacen estos grupos de personas. Las personas a las que se les da un placebo y las personas a las que se da el tratamiento potencial tiene que ser aleatoria. No puede haber nadie eligiendo a quién le das una y a quién le das otra. Porque ahí tienes un factor humano que puede estar influyendo en el resultado final de la prueba. Puede que los diseñadores del experimento inconscientemente estén eligiendo a distinta gente para distintos grupos. O puede incluso que los estén eligiendo mal a propósito, eligiendo a gente más sana para el tratamiento. Hay que recordar que los científicos son gente y a veces la gente también es tramposa. O tiene mucha presión para avanzar su carrera, yo qué sé. El caso es que a veces pasan estas cosas. Así que la segunda condición es que la forma de decidir a qué grupo le estamos dando el remedio potencial y a qué grupo le estamos dando el placebo tiene que ser una forma aleatoria. La tercera condición, y también una condición importante, es que el experimento tiene que ser con lo que se llama doble ciego. En un experimento de estos con doble ciego, el paciente obviamente no sabe si está recibiendo el tratamiento potencial o si está recibiendo el placebo. Pero además, la persona que lo está tratando, el médico o la enfermera a cargo, tampoco saben si le están dando el placebo o si le están dando el remedio potencial. A ellos les dan un botecito, les dan una jeringa y les dicen aplíquenle esto al paciente y vemos lo que ocurre. Estas son el tipo de condiciones que tienen que reunir las buenas pruebas en personas, en pacientes humanos, para decidir si un tratamiento realmente es generalizable. Estos son los estándares que están puestos, y son estándares altos, pero es normal. Pensad que estamos jugando con la vida, con la salud de la gente y además con el tiempo y el dinero de muchas personas que se van a dedicar a probar, aplicar, fabricar, repartir el medicamento. Es mucho esfuerzo.
Así que hay que tener mucho cuidado con lo que te venden y con lo que se usa para tratar a la gente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, siempre que veáis una noticia que habla pues se ha probado tal en humanos, preguntaos qué tipo de estudio ha sido. Porque yo he visto que hasta ahora se han hecho muy pocos de estos estudios que reúnen todas las condiciones como para realmente decir si algo funciona o no. De hecho, hoy voy a hablar de uno. Acompáñenme a escuchar la triste historia del Remdesivir. Remdesivir, además de ser una palabra horrible que me cuesta pronunciar, y para la que desgraciadamente no se me ocurre ningún otro término ingenioso, es un antiviral. Remdesivir se había probado in vitro, en cultivos de células, en botecitos, etc., y había dado buenos resultados a la hora de combatir el SARS-CoV-2, lo que es el virus de la enfermedad que estamos sufriendo ahora, el famoso coronavirus. Hasta aquí muy bien, hasta que llegamos al estudio del que os hablo hoy, que se publicó en The Lancet. The Lancet es una revista muy importante en medicina, al menos. Está más orientada a la medicina práctica, tratamientos y ese tipo de cosas que las revistas que leo normalmente como Cell o Nature, que son más biología pura y dura con moleculitas y cosas así. El estudio está publicado en The Lancet entonces, lo que quiere decir que ya tiene ciertos estándares que ha superado porque no se publica cualquier cosa en The Lancet. El estudio consiste en una prueba aleatoria, controlada por placebo y con doble ciego, en 10 hospitales de China, aplicando a pacientes este Remdesivir a pacientes enfermos de coronavirus y viendo el tipo de mejoras que presentaban. Se hicieron dos grupos de pacientes, 158 que recibieron Remdesivir y 79 que recibieron placebo. Se siguió la evolución de estas personas durante 28 días y se vio si mejoraban durante esos 28 días y en el caso de que mejorasen, cuánto habían tardado en mejorar. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron entonces? Pues después de observar cuánto tiempo tardaba cada paciente en mejorar, o bueno, a veces también morían, en cuyo caso veían cuánto tiempo tardaba en morir, cuánta gente había muerto, etc., encontraron que la tasa de mortalidad entre el Remdesivir y el placebo era muy parecida, y que el tiempo de recuperación para la gente que había tomado Remdesivir era un poquito menor, pero era muy poquito, y aunque uno se puede sentir tentado a decidir que eso significa que es efectivo, por suerte tenemos herramientas, las estadísticas, que nos dicen si, dada el tamaño de muestra que tenemos, dada la cantidad de gente que hemos evaluado, esas diferencias pudieron haber sido por casualidad o no. Y el resultado de los test estadísticos es que probablemente esas diferencias que veíamos entre los grupos, ese pequeño tiempo, creo que eran 2 días de recuperación, de diferencia entre un grupo y otro, eran probablemente debidos al azar. El Remdesivir no estaba haciendo absolutamente nada. Así que eso tenemos. Un tratamiento que parecía prometedor en un estudio en un laboratorio, resulta que una vez lo llevas a un hospital, lo haces con las pruebas adecuadas, lo pruebas en gente de verdad a veces, pues resulta que quizá no funciona tan bien. Quizá se pueden hacer más estudios con Remdesivir a ver qué sale, pero por ahora los resultados indican que probablemente esto que funcionaba en laboratorio no se va a trasladar a un tratamiento real en la calle. Y por eso hay que tener cuidado cuando se están bombardeando, incluido yo mismo, porque estas semanas os estuve hablando de muchos potenciales tratamientos. Cuando se están bombardeando con estas cosas que os dicen, se ha encontrado tal cosa que puede funcionar, tal otra que puede funcionar, hay que tomar una aproximación muy prudente a estas cosas. Hay que pensar, bueno, lo que me cuentan está muy bien, pero vamos a esperar a que se hagan las pruebas adecuadas y se vea si funciona o no. Si no ha pasado esto, tenéis que tomaros con mucha prudencia cualquier cosa que os digan sobre si un tratamiento funciona, sobre si un tratamiento no funciona, sobre si piensan que puede funcionar o que no. Así que mucho cuidadito. Espero que esto haya servido para algo. Recordad, estudio aleatorio, con control por placebo y con doble ciego. Hasta la próxima, pues.